tu familia. 4 siglas identifican la más poderosa estación, HIFA, y 2 frecuencias compartidas, 106.9 para Santo Domingo y 102.7 para todo el país. En tu radio, la voz de las Fuerzas Armadas. 24 horas con la mejor programación. Presentamos Visión de Actualidad con Eduardo Klinger Pevida y Mayda Balmaceda Sariego. Un análisis del acontecer geoeconómico y geopolítico, así como de la ciencia y la cultura y su incidencia en la República Dominicana. Muy buenos días, queridos radioescuchas, que esperamos que la relación e interacción que comenzamos la pasada semana con el comienzo de este programa semanal nos permita mantener una relación. Con ustedes, Mayda Balmaceda y Eduardo Klinger Pevida. Y ahora presentamos Análisis Geopolítico de Actualidad. Efectivamente, hoy vamos a tocar un tema que nuevamente tiene al mundo preocupado, muy atento a lo que pueda suceder, y es prácticamente algo que viene sucediendo desde hace prácticamente 100 años, aunque el problema verdaderamente es milenario. Me refiero a las crisis y tensiones que se generan en el Medio Oriente y especialmente debido al conflicto entre árabes e israelíes. Vamos a ver, para que podamos entender la situación que constantemente se viene produciendo y que ha sido escenario de varias guerras, cuáles son los orígenes fundamentales que han llevado a este conflicto. A inicios del siglo XX, el antisemitismo, o sea, las posiciones antijudías se habían extendido en Europa muy fuertemente, especialmente en contra de crear un movimiento o un Estado judío. El antijudaísmo realmente es uno de los grandes problemas que ha confrontado el pueblo hebreo por siglos. Incluso, a pesar de, como veremos más adelante, el gran aliado del Estado israelí es Estados Unidos. En Estados Unidos hace 60, 70 años había una corriente antijudía muy fuerte que no totalmente ha desaparecido, a pesar de esta alianza y este apoyo importante que formal y oficialmente el gobierno norteamericano le ha estado dando al Estado israelí. Una prueba de eso es, como ustedes recordarán, hace unos meses hubo un acto terrorista contra una sede religiosa judía en Estados Unidos. Pero hace un siglo, toda la región de Palestina era dominada por el Imperio Otomano, que, recordemos, desapareció con la Primera Guerra Mundial. Esto estimuló la migración judía y, lógicamente, al llegar unos grandes flujos de ciudadanos judíos a esa zona, pues se produjeron choques con la población musulmana mayoritaria en el área. La Liga de las Naciones Unidas, que es la antecesora de lo que hoy es la Organización de las Naciones Unidas, dio al Reino Unido el mandato para administrar Palestina cuando se descalabra el Imperio Otomano en esa parte del mundo. Londres hizo promesas a árabes y judíos, pero no cumplieron sus promesas. Y esto fue estimulando enfrentamientos entre nacionales árabes y judíos. El nacionalismo se había entronado fuertemente. Llega la Segunda Guerra Mundial y el pueblo judío es víctima de una de las mayores atrocidades que recoge la historia, el Holocausto. Millones de judíos que fueron encerrados, perseguidos por la política nazi, encerrados en campos de concentración, exterminados, realmente millones de ellos. Esto llevó a que, concluida la Segunda Guerra Mundial y derrotada la Alemania nazi,
creció la demanda por el establecimiento de un Estado judío. Hay que entender que el lugar fue escogido para crear el Estado de Israel al considerar que era la tierra prometida por Dios al primer patriarca, Abraham, y a sus descendientes. Así nace el Estado de Israel el 14 de mayo de 1948. Al siguiente día, Egipto, Jordania, Siria e Irak invaden el territorio donde se había proclamado el Estado israelí. Es la primera guerra árabe-israelí. Para los judíos, esta fue la guerra de independencia o liberación. El conflicto dejó en la mitad el territorio previsto por la ONU para un Estado árabe. Aquí uno de los orígenes de la crisis. Los palestinos consideran que ese fue el inicio de su tragedia nacional. 750.000 palestinos huyeron o fueron expulsados por los judíos. Más tarde, en 1956, se viene otro conflicto, esta vez específicamente con Egipto por el control del canal de Suez, donde estuvieron involucradas especialmente de manera directa Inglaterra y Francia, que bombardearon partes del territorio de Egipto, y la Unión Soviética, que se proclamó respaldando a Egipto, donde recientemente había asumido el poder quien es uno de los representantes del nacionalismo árabe, Gamal Abdel Nasser. En 1967 se produce la Guerra de los 6 días, del 5 al 10 de junio de ese año. Y es aquí entonces donde se producen los problemas fundamentales que nos llevan a una gran parte de la crisis hoy día. Israel, que se había desarrollado militarmente de manera sustantiva, había estado recibiendo un gran apoyo en equipamiento y entrenamiento por parte de los Estados Unidos, y derrota a las fuerzas árabes de manera contundente y ocupa territorios que pertenecían a varios de estos países árabes. Ocupa totalmente la península del Sinaí y la franja de Gaza, que pertenecían a Egipto, y la franja de Gaza, donde hay un gran asentamiento palestino. Ocupa Cisjordania, incluida la Jerusalén Oriental, que estaban bajo el control de Jordania. Y al hablar de Jerusalén Oriental, estamos hablando de unos problemas clave para poder solucionar de manera definitiva y estable el conflicto entre árabes y palestinos. Otro 500.000 de palestinos huyeron. En 1973 viene la guerra del Yom Kippur, llamada así porque es en el momento del llamado Día de la Expiación o el perdón para los judíos. Esta guerra se centra fundamentalmente contra Egipto y Siria. Como resultado de la misma, finalmente Israel tuvo que devolver a Egipto el Sinaí, pero no devolvió ni las alturas de Golán, que le habían sido ocupadas a Siria en la guerra del 67, ni la franja de Gaza, que también le había sido ocupada a Egipto y que es uno de los puntos fundamentales de asentamiento palestino. Más tarde, producto de esta situación, tanto Egipto como Jordania establecieron relaciones diplomáticas con Israel. Son los únicos que lo han hecho. Fueron los primeros y los únicos que lo han hecho. Más adelante, la franja de Gaza fue devuelta paulatinamente a los palestinos, pero no ha dejado de ser un escenario de constantes enfrentamientos. Para entender más claramente los orígenes de la crisis, hay que recordar que la ONU aprobó en 1947 un plan que recomendaba crear 2 estados palestinos. Uno para la autoridad palestina, para el pueblo palestino, y otro para Israel. Y asimismo estableció un régimen especial para la ciudad de Jerusalén. Ese es el acuerdo que estableció Naciones Unidas. Fue aceptado por los judíos, pero no por los árabes. Hoy día, de los 193 miembros de la ONU, 160 reconocen a Israel, un 83% de los Estados miembros de Naciones Unidas. Los que no lo han reconocido esencialmente son
países de carácter musulmanes, especialmente del área del norte de África, donde están los países árabes. Se producen atentados de corte terroristas de palestinos y asesinatos selectivos de fuerzas de seguridad de Israel en múltiples lugares del mundo. Se producen atentados terroristas contra embajadas israelíes, posiciones israelíes, y las fuerzas de seguridad de Israel persiguen y asesinan a militantes radicales palestinos. La reunión de varias organizaciones palestinas da lugar al nacimiento de la Organización de Liberación Palestina, que durante muchos años fue dirigida por Yasser Arafat. Más adelante, la OLP e Israel firman los acuerdos de paz de Oslo en 1993, en el que los palestinos renunciaban a la violencia y al terrorismo y reconocían el derecho de Israel a existir en paz y seguridad. Pero la organización radical palestina jamás no aceptó ese acuerdo. Esto era un paso adelante importante, ya que significaba reconocer al Estado de Israel, aunque no se reconocía explícitamente en ese momento todavía al Estado de Israel, pero se reconocía su derecho a vivir en paz y seguridad. Más adelante se crea la Autoridad Nacional Palestina, que representa a los palestinos en los foros internacionales. Esto no significa todavía, y no ha significado, la creación de un Estado palestino. El presidente de la Autoridad Nacional Palestina es electo por el voto directo en las áreas palestinas, especialmente Franja de Gaza y el área de Cisjordania. El presidente es electo y designa un primer ministro. El 30 de septiembre de 2015, Mahmoud Abbas, sustituto de Yasser Arafat, presidente actual de la Autoridad Nacional Palestina, anunció en la Asamblea General de las Naciones Unidas que su gobierno se desvinculaba de los acuerdos de Oslo, debido a que entendía que estos acuerdos, que ya llevaban 22 años vigentes, no habían llevado a que se negociara y se reconocieran los derechos del Estado o del pueblo palestino. Entre los obstáculos fundamentales que se crean y que se fomentan a lo largo de estos años está la creación de un Estado palestino independiente, que a pesar de que fue aprobado así por Naciones Unidas en 1947, más de 70 años después, no se ha logrado crearlo. Asimismo, otro grande de los obstáculos son los asentamientos judíos en Cisjordania. Estos asentamientos judíos se refiere a la creación de viviendas para judíos que el Estado israelí construye en zonas palestinas, que constituye una ilegalidad porque están prohibidos por Naciones Unidas. Y por otra parte, alrededor de estos asentamientos judíos se crea una barrera de seguridad que rodea esa zona y que los palestinos entienden que limita aún más su presencia. En breve continuaremos analizando la situación árabe-palestina. A continuación, avances de la ciencia. Uno de los desafíos más grandes de la ciencia es la lucha contra el cáncer. Por eso, en el avance científico de hoy, tenemos este comentario. Hace algunos pocos días se informó desde Madrid que el conocido bioquímico Mariano Barbacid anunció que su equipo había podido eliminar por primera vez en ratones los diferentes tipos de cáncer de páncreas más habituales. Un resultado muy importante porque estos son los tumores más letales que golpean a los seres humanos. Apenas el 5% de los pacientes sobrevive 5 años después del diagnóstico.
El científico aseguró que le preocupaba mucho dar falsas esperanzas, que quiere dejar muy claro que su descubrimiento no va a servir para las personas que en estos momentos tienen cáncer de páncreas. Mariano Barbacid es un bioquímico español, doctor en ciencias químicas. En 1974 se instaló en Estados Unidos y trabajó en el Instituto de Bethesda, donde realizó diversas investigaciones que le llevaron a descubrir la base molecular del cáncer y a aislar un gen oncogénico en un tumor humano en 1981. Sus trabajos le valieron el premio Juan Carlos I de investigación. En 1988 pasó a dirigir el Departamento de Oncología del Instituto Skip de Princeton. A fines de los años 90 regresó a España y desde 1998 es director del Centro Nacional de Investigaciones Oncológicas Carlos III de Madrid. Barbacid destaca que más del 95% de los casos, la mutación de los tumores a humanos de páncreas aparece en un gen conocido como KRAS, que en condiciones normales evitaría precisamente la proliferación de células. Desde su descubrimiento en 1982, la comunidad científica ha publicado unas 36.000 investigaciones sobre dicho gen y su relación con el cáncer. Pero todavía no existe ningún fármaco para exhibir su actividad cuando ésta se desboca. O somos incompetentes o es complicado, ha bromeado el científico español. La estrategia del bioquímico ha sido crear 12 ratones modificados genéticamente para presentar estas mismas mutaciones en KRAS y otra habitual en otro gen, el TP53. A continuación, ha modificado de nuevo los genes de los roedores para lograr la inhibición de una molécula fruto de la mutación en el gen KRAS y el bloqueo de otro de los sospechosos habituales en el cáncer, el receptor del factor de crecimiento crecimiento epidérmico. Esta complejidad modificada genéticamente, impensable en humanos, ha logrado inducir el cáncer y luego eliminarlo en 6 de los ratones tratados. Hasta ahora, nunca se había observado la desaparición del cáncer de páncreas avanzado en ningún modelo experimental, ha asegurado el Centro Nacional de Investigaciones Oncológicas en un comunicado. La investigación publicada en la revista Cancer Cell muestra que este enfoque experimental también sirvió para bloquear el crecimiento de 9 de los 10 tumores de páncreas humanos implantados y cultivados en otros ratones inmunodeprimidos. Según Barbacid, la aplicación de esta estrategia a personas no llegaría antes de 5 o 10 años si llega. En la rueda de prensa de Barbacid y otros investigadores han instado a los partidos políticos a poner en marcha cuanto antes una estrategia nacional de investigación de cáncer con el objetivo de duplicar la inversión y alcanzar un 70% de supervivencia global y en España para el 2030. El inmenso reto ahora es conseguir en los pacientes que Mariano Barbacid ha conseguido en los ratones. El oncólogo ha detallado la magnitud del enemigo. Las personas con cáncer de páncreas presentan síntomas muy pocos específicos, como las náuseas, la pérdida de peso, el dolor abdominal o lumbar.
Es muy frecuente que el paciente llegue con dolor de espalda 1 año y no se le diagnostique que el cáncer está, hasta que se pone amarillo. Es una realidad que llegamos tarde al diagnóstico, afirmó. Cuando el tumor se detecta, suele ser demasiado tarde. La cirugía ya no es factible y los tratamientos con quimioterapia y radioterapia son ineficaces. Estamos ante una urgencia sanitaria de primer orden. En España se registran unos 4.000 casos anuales, según los datos de la Asociación Española contra el Cáncer. El cáncer de páncreas mata a 95.000 europeos cada año, de manera fulminante. Después recibe el diagnóstico, después de recibir el diagnóstico, la supervivencia media es de apenas 4 meses y medio, según un informe publicado por la Unión Europea de Gastroenterología. El 97% de los pacientes muere antes de 5 años. El tumor va contracorriente. Desde 1990 su tasa de mortalidad ha aumentado un 5%, rozando ya los 10 fallecidos por cada 100.000 habitantes en España. En el mismo tiempo, la tasa de mortalidad de cáncer colorectal ha bajado un 14%. La de cáncer de pulmón ha caído un 20% y la de mama se ha recortado un 25%. Pese a ser el tercer tumor más asesino de Europa, el cáncer de páncreas solo recibe el 2% de los fondos dedicados a investigación oncológica, denuncia el informe europeo. El cáncer de pulmón, con una supervivencia del 13% a los 5 años, mata anualmente a unos 296.000 europeos. El cáncer colorectal, con una supervivencia de más del 60%, provoca la muerte a unos 173.000 europeos cada año. El cáncer de páncreas, mucho menos frecuente, pero mucho más agresivo, mata a 95.000, una cifra similar a los tumores de mamas que tienen una supervivencia de más del 85%. Sin embargo, factores genéticos y programas de detección temprana de tumores, entre otros factores, inciden en diversas tasas de supervivencia, a diferencia de cáncer en varios países. Cada día se hace más evidente la urgencia de que dediquen más recursos a la investigación sobre este mortal y universal asesino. Y ahora presentamos Análisis Geopolítico de Actualidad. Efectivamente, vamos a continuar analizando los orígenes y situación actual del conflicto medio oriental entre árabes y palestinos. Vamos a identificar los puntos fundamentales que resultan irreconciliables y que han imposibilitado que realmente se avance en una negociación firme. Un primer elemento es la ciudad de Jerusalén. Tengamos presente que la ciudad santa de Jerusalén es una ciudad sagrada tanto para los musulmanes como para los judíos y para los cristianos. Israel reclama soberanía total sobre ella. Ocupó la parte oriental que todavía estaba bajo la autoridad palestina. Y al declararla su capital, esto no es reconocido internacionalmente. Naciones Unidas no lo reconoce como capital de Israel. Los palestinos, por su parte, aspiran que el Jerusalén oriental sea la capital del Estado palestino. Recientemente, Estados Unidos, bajo la administración Trump, que ha sido una incondicional aliada aún mayor de lo que tradicionalmente han sido los Estados Unidos con relación a Israel, anunció el traslado de su capital desde Tel Aviv a Jerusalén. 2 o 3 países
lo han acompañado. Pero de acuerdo con el derecho internacional, esto es ilegal. Pero vamos a analizar en breve a qué se debe esta alianza a ultranza del presidente Trump con el gobierno de Israel. Otro de los puntos irreconciliables es relacionado a las fronteras y el territorio propiamente dicho. Los palestinos demandan que su Estado se conforme de acuerdo con los límites previos a la guerra de 1967, lo que Israel rechaza porque en esa guerra intervino y anexó territorios que pertenecían a otros estados y que en alguna medida contribuirían al espacio de lo que habría de ser en algún momento el Estado palestino. Otro de los temas fundamentales, como señalábamos hace un momento, son los asentamientos, las viviendas que construye Israel en gran parte de los territorios que han sido ocupados. Y el otro punto importante es el tema de los refugiados. Los palestinos reclaman el regreso de 5 millones. Realmente ellos hablan de 10 millones. Naciones Unidas tiene registrado 5 millones que los palestinos aspiran, exigen que puedan regresar a los territorios donde fueron expulsados o huyeron en el contexto de las guerras que se han producido. Israel no lo acepta porque considera que ello destruiría su identidad, ya que alteraría la correlación entre judíos y musulmanes. En el 2012, la ONU reconoció como Estado observador no miembro a la Autoridad Nacional Palestina. Esto no significa, es importante que lo tengamos claro, no significa que exista un Estado palestino. No significa que Naciones Unidas haya reconocido la existencia de un Estado palestino. Sí, pero sí lo reconoce como un Estado observador no miembro. 134 de los 193 miembros de las Naciones Unidas, o sea, un 70%, sí reconoce a Palestina como Estado. En septiembre del 2015, por mayoría se aprobó que la bandera palestina ondeara frente a la sede del edificio de las Naciones Unidas conjuntamente con las otras banderas de los países miembros. 7 países se opusieron. En Estados Unidos hay un fuerte cabildeo a favor de Israel. Es un aliado incondicional de Israel. Una encuesta de BBC, la famosa y muy global agencia británica, que realizó en el 2013 esta encuesta en 22 países importantes, encontró que Estados Unidos fue el único con opinión favorable sobre Israel y el único que registró una opinión favorable del 51%. La comunidad internacional ha sido muy exigente con lo que se considera, de acuerdo con el derecho internacional, las violaciones del Estado israelí, atendiendo a los aspectos fundamentales que incluyen los acuerdos de Naciones Unidas que se han pronunciado en múltiples ocasiones. Ahora, ¿qué ocurre con la alianza entre Estados Unidos e Israel? Acerquémonos al problema. Todos sabemos que el presidente Trump tiene una hija preferida, Ivanka Trump. Ivanka Trump está casada con Jared Kushner, y Jared Kushner y su familia son judíos y tienen una relación prácticamente familiar por muchos años con el actual primer ministro de Israel, recientemente ratificado para un 5º mandato, Netanyahu, que incluso cuando visita Estados Unidos, visita la casa de la familia, cena en familia y demás. Ivanka Trump no era judía, pero cuando la pareja se encaminaba a casarse, Jared reclamó a Ivanka que se pasara a la religión judía. Ella en aquel momento no lo aceptó, estuvieron un tiempo separados, se reconciliaron y la base de la reconciliación y el matrimonio fue que ella se convirtiera a la religión judía. Por lo tanto, realmente, desde un punto de vista, digamos, familiar, hay una identidad aún mayor de la actual administración norteamericana con
el Estado israelí. Hay que señalar que no hay oposición clara a la anexión unilateral de todo o partes de Cisjordania. El presidente Trump no solamente trasladó la capital de Estados Unidos a Jerusalén, sino que días antes de las últimas elecciones de hace una semana en Israel, anunció el reconocimiento de la anexión definitiva de las alturas de Golán, territorio sirio ocupado por Israel en 1967, al Estado de Israel, lo cual fue un elemento importante de apoyo para Netanyahu en el proceso de las elecciones. Hasta ahora, las bases de las negociaciones eran 2 estados, en base a fronteras del territorio árabe ocupado en 1967, con intercambio de tierras acordado, disposiciones de seguridad para todas las partes, una solución justa para los refugiados palestinos y negociar la situación de Jerusalén. Ahora bien, Estados Unidos acaba de anunciar la existencia de un llamado Pacto del Siglo, que nadie sabe exactamente los elementos que compone. Secretario de Estado Mike Pompeo recientemente en el Congreso de Estados Unidos se le estuvo preguntando incesivamente y no lo dijo por lo claro, pero todo el mundo sabe que incluye componentes que difícilmente pueden ser aceptables para la parte palestina. Así las cosas, hay que recordar también que Estados Unidos suspendió los fondos para la agencia de la ONU que apoya a Palestina. Así vemos que el problema está lejos de solucionarse, que las tensiones siguen estando presentes. Esperamos, queridos radioescuchas, haber contribuido a una mejor comprensión del escenario geopolítico que se desenvuelve en el área del Medio Oriente. Muchas gracias. Seguimos con Acontecer Cultural. Hablemos hoy de la creciente relación entre cultura y economía. Cada día se percibe más claramente el factor económico de importancia que representa la actividad cultural en cualquier país. Aunque la cultura hasta hace unos años se concebía como una dimensión ajena a los economistas, actualmente está recibiendo una atención cada vez mayor. En un número creciente de naciones, se le ha empezado a tratar como otro factor significativo en aportes al Producto Interno Bruto. En consecuencia, el tema ha devenido un objeto de investigaciones y publicaciones por investigadores en todas partes del mundo, que lo perciben como de creciente relevancia para la economía, tanto interna como en el campo de las exportaciones. La actividad cultural en nuestros días es considerada como un sector productivo que posee el carácter dual de generar simultáneamente crecimiento y desarrollo económico. Esta tendencia se percibe particularmente en la dimensión que las mismas representan en el plano de los intercambios de bienes y servicios culturales entre las economías de las naciones, por supuesto, en el ámbito local. La cultura es un motor de desarrollo e innovación en el ámbito económico. Si la miramos a través de actividades como la formación, el arte, el desarrollo personal, la ciencia y más aún si la asociamos al turismo. Actividades que generan eslabonamiento del sector a aquellas industrias y artistas que crean, producen, distribuyen o comercializan contenidos culturales. La valoración económica de los fenómenos culturales se refleja a través de la medición de su contribución o generación de valor en términos del Producto Interno Bruto, el BIP, inversión, empleo, comercio, entre otras. Los países que mayor desarrollo han alcanzado en la economía cultural han optado por intensificar las actividades vinculadas con la industria cultural en la región, para así comparar el BIP cultural con sus vecinos o con la comunidad mundial. Para llevar a cabo esta tarea,
se apoyan en un instrumento conocido como la cuenta satélite de cultura, la cual desarrolla una medición de las actividades y productos culturales comparables y compatibles con las demandas y actividades económicas, donde su metodología, presentación y resultados están en correspondencia con el sistema de cuentas nacionales de las Naciones Unidas. La cuenta satélite proporciona información especializada dentro del ámbito cultural como patrimonio, archivos, bibliotecas, libros, prensa, artes plásticas, artes escénicas y audiovisuales. En cada una de estas áreas se analizan las actividades distinguiendo diversas fases, en función de los distintos agentes económicos u oficios que integran la cadena de valor: creación, producción, fabricación, difusión y distribución, actividades de promoción y regulación, actividades educativas y auxiliares. Estos agentes económicos permiten concretamente generar empleo en industrias dedicadas a actividades de edición, bibliotecas, museos, las cinematográficas, video, radio, televisión y espectáculos, entre otras. Junto a ello se contempla el empleo que corresponde a ocupaciones u oficios con una dimensión cultural: escritores, artistas, archivistas, bibliotecarios, creadores, artesanos, cultores, diseñadores, entre otros. Conviene entonces prestar atención a la cultura, ya que son muchos los aportes de esta, que se pueden introducir en beneficios económicos para las naciones. En varias naciones se estima que el sector cultural aporta hasta un 2% al Producto Interno Bruto, una contribución nada desdeñable. Hasta aquí la relación cultura y economía.